Hola, hola, mis queridos hermanos. Qué gusto poder saludarle en este momento, Señor. Darle gracias por esta oportunidad. Pero me gustaría poder estrecharle sus manos y darle un fuerte abrazo como lo hacíamos antes, pero lamentablemente las circunstancias nos obligan a mantenernos separados, pero no incomunicados. Gracias a la tecnología nos podemos seguir comunicando, participando en las reuniones, en los cultos, reuniones de mujeres, etcétera, etcétera. Y eso es una gran bendición. Espero que se encuentren bien de salud y los insto en que no se decaigan, que no bajen la guardia. Tenemos nuestros motivos para incentivarnos cada día más, tomando nuestra Biblia, aprendiendo cosas nuevas del Señor. El Señor cada día nos anima a seguir adelante, a hacer cosas nuevas, a entender de su palabra. Y gracias al Señor por eso. Gracias, mi Señor, porque Él hasta ahora ha sido fiel con nosotros, nos ha librado de todo peligro, de toda pestilencia. Ha cuidado de cada uno de nosotros, ha cuidado de nuestros ancianos también. Nos ha protegido en todo. Así es que el Señor ha puesto en mi corazón también de querer compartir una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5 a partir del 2. Y dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga la paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que aquel día que os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y de día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos de día y seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, que vivamos junto con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es palabra del Señor. En este momento me habría gustado estar con mi esposo, pero mi esposo no se acostumbra. Está encerrado aquí en la ciudad. Así es que ya lo estamos perdiendo ya. Se nos escapó de nuestras manos. Pero bueno, a él le encanta estar con la naturaleza, con las plantitas, con los animalitos, estar haciendo algo. Así es que los dejamos que vaya nomás y él nos viene a ver cuando tiene penita. Pero él es feliz. Y gracias al Señor por eso. Y yo estoy acá porque en realidad mi salud no ha estado buena, yo me descuido mucho en el campo, entonces después termino enferma. Así que gracias a Dios estoy un poco mejor y puedo compartir con ustedes esta palabra. Así que, hermanos, oremos. Amado Dios, en esta hora quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor,
estar compartiendo tu palabra, Señor, de estar intercediendo también, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, por el tiempo que nos da de buscarte más, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor, y poder entenderla. Padre bueno, yo te pido, Señor, que pongas espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros, para que no bajemos la guardia, Señor. Sigamos, Señor, clamándote, Padre, incansablemente, porque tu promesa está siempre en nosotros. Señor, gracias por todo, aunque quedemos sin trabajo, aunque hay muchas personas que están sufriendo, pero Señor, tú estás cada día renovando nuestras vidas. Señor, la promesa del pan está, Señor, en cada uno de nuestros hogares, porque tú dices que no nos faltará el pan, y así lo hemos comprobado. Gracias, mi buen Dios, gracias por todo. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi Iglesia Bautista Amanecer, bendigo a cada uno de ellos, bendigo todo lo que se hace día tras día a través de esta pantalla. Gracias, mi Señor, gracias también por la tecnología que pone en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les saludo a todos, esperando que se encuentren bien en sus hogares. En esta mañana les invito a que podamos cantar, a que podamos declarar a través de esta alabanza que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso, y que no hay nadie como Él. Les invito a cantar. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres
ojos y mirar, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Amados hermanos, amadas hermanas, reciban de mi parte en este día un abrazo a la distancia, cariñoso, caluroso, también por supuesto de mi familia, mi esposa, mis hijitas. Les abrazamos, como decimos en este tiempo, virtualmente. Tengo la bendición hoy y la responsabilidad también de dar inicio a un tiempo especial que como iglesia van a estar viviendo, o mejor dicho, vamos a estar viviendo, ya me siento parte de ustedes, y lo vamos a decir así, por lo tanto es muy responsable y es muy serio lo que vamos a abordar. Por lo tanto, quiero pedirles que usted disponga su corazón, y cuando digo su corazón es su concentración, su dedicación a esto, porque vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante. Y hoy lo vamos a hacer a través de una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ese es como el título para dar inicio a esta exposición, ¿no? No va a ser solo una mera reflexión, sino una exposición un poquito más extensa quizá que en otras ocasiones. Para ello quiero introducir este tema leyendo un pasaje de la palabra allí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor,
de ellos y de nosotros. Así introducimos entonces este gran tema que es precisamente indagar en torno a la pregunta ¿qué es la iglesia? O mejor dicho, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Ahora, cuando nosotros intentamos responder a esta pregunta, yo creo que surge en primera instancia una especie de respuesta inmediata, o quizá usted podrá estar diciendo, sí, pero esto no es tan nuevo, es un tema que hemos tratado, o es un tema resuelto, que quizá no merece ser tratado. Es más, para quienes somos bautistas, este es un tema no desconocido, pues parte importante de nuestra enseñanza o toda vez que estudiamos doctrina, precisamente uno de estos temas es la iglesia. Sin embargo, a mi juicio y en acuerdo con el liderazgo de la IVA, es muy necesario que cada cierto tiempo, a la luz de la palabra del Señor, podamos estar revisándonos como iglesia y por supuesto como creyentes también individuales. Y al hacerlo, preguntarnos, ¿qué tanto estamos siendo iglesia? Ese es el objetivo de esta serie de sermones o predicaciones que vamos a estar teniendo durante este tiempo. Por lo tanto, una vez más, hermanos y hermanas, les llamo en el nombre del Señor a disponer su corazón y a poder dejarnos así por la palabra revisar. Cuando queremos ya entrar de lleno a dar respuesta, muchas veces también rápidamente nos saltamos un paso y nos vamos rápidamente a decir que la iglesia es en base a su función, es decir, lo que tiene que hacer. Y eso está bien porque parte del tema iglesia, obviamente hay que abordar el tema de su función. Sin embargo, antes de aquello, antes de ir a eso que es lo más quizá práctico, debemos dirigirnos al texto bíblico para definirla como tal. Es decir, ¿qué es la iglesia? Y luego, ¿para qué está la iglesia? Hay que ir paso a paso sin saltarse ninguno de ellos. Entonces, durante este tiempo vamos a estar viendo, en primer lugar, esto de la naturaleza de la iglesia, que ahora estoy ya introduciendo, pero en segundo lugar vamos a ver también, y por supuesto, el tema del rol o sus funciones. Y finalmente vamos a ver el tema de la unidad de la iglesia, o más bien cuáles deben ser nuestros principios para poder, en este caso, seguir con el tema de la unidad. ¿O cómo vamos a entenderla a partir de qué principios bíblicos cuando en este tiempo está ahí dando vueltas el tema del ecumenismo? Que no vamos a decir aquí o lo vamos a lapidar, pero vamos a buscar principios para esta unidad, sobre todo cuando hablamos de iglesia universal como un cuerpo universal. Esos van a ser los temas que vamos a estar abordando durante un tiempo. No podemos decir cuánto exactamente, pero ese va a ser un tiempo especial que la iglesia va a entrar después de venir saliendo de un tiempo de ayuno y oración. Vamos a entrar ahora a revisarnos a la luz de la palabra de qué tanto estamos siendo iglesia. Hoy iniciamos entonces con el tema de la naturaleza de la iglesia a partir de la pregunta ¿qué es la iglesia? Y durante un par de domingos vamos a estar inmersos en esta pregunta, abordando después de esto las imágenes, el tema de la iglesia y el reino, y a veces algunos dicen la iglesia versus reino. Vamos a aprender o a recordar que no hay que referirse así la iglesia y el reino y ver los matices o la distinción que tiene en este caso el reino y la iglesia como tal. En primer lugar, para hoy, ya dando inicio de lleno a responder esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Vamos a iniciar precisamente como punto número 1 o como primer punto, como letra A, como queramos llamarle, vamos a responder esta pregunta con una contrapregunta, es decir, ¿qué no es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Y lo primero que vamos a decir, que no es un club social, pero a veces pareciera que es eso y no lo que debe ser. Donde por el hecho de pagar una cuota, usted me entenderá, tengo derecho a exigir y disfrutar de los beneficios o que otros me atiendan. Y yo
no hacer lo que me corresponde. Eso es muy común. Por lo tanto, ahí estamos acercándonos a una iglesia o más que una iglesia, a un club social. Por otro lado, no es un centro de salud donde voy a que me atiendan mis necesidades. A recibir solamente. No es tampoco un centro comercial donde voy a consumir algo que me ofrecen, que necesito, porque si no, no funciono. Voy a ver lo que está de moda, lo que está en la oferta del día. Y a veces, si bien no vamos a inclinarnos a eso, pero muchas veces el trabajo de una iglesia a través de su liderazgo está enfocado en esa línea. O en alguna medida también de entretener a la gente. Por eso vamos a decir que tampoco la iglesia es un lugar de entretenimiento. No se trata de ir a divertirse, no se trata de ir a pasarlo bien solamente, aunque al estar los hermanos juntos y en armonía ahí hay bendición, hay alegría y gozo, pero no se trata de una mera diversión. La iglesia tampoco es un ejército o una especie de grupo militar, donde todos son iguales o visten iguales y hay superiores, hay jerarquía. La iglesia no es eso. La iglesia no es una mera institución. Si lo es una institución muy especial. Tampoco la iglesia es un edificio. Eso lo sabemos muy bien, siempre lo estamos diciendo. Sin embargo, muchas veces la imagen que la gente tiene de la iglesia es un lugar físico. De hecho, nosotros en nuestro lenguaje está tan instalado, lo sabemos y creo que en muchas ocasiones lo están diciendo los predicadores, las predicadoras, que la iglesia somos nosotros, que la iglesia no es un edificio. Sin embargo, el comportamiento diario, nuestra forma de ver, de acercarnos, nuestro lenguaje apunta a que es un edificio. Y cuesta mucho sacarse ese estigma y nos tiene por ahí de pronto atrás. Eso sería el primer punto. Entonces, ¿qué no es la iglesia? El intento de responder o de revisar cómo está nuestra vida, estamos siendo o no iglesia. En segundo lugar, vamos a pasar a un término o una palabra que yo llamo clave. Y es tan clave que a la luz de esta palabrita, en el Nuevo Testamento, entonces vamos a comprender hacia dónde apunta esta idea de iglesia cuando queremos responder a esta pregunta. Iglesia viene precisamente del griego eclesía. ¿Ya? Esta es una palabra griega que se lee así, eclesía. Fue usada, y esto es muy importante, fue usada para traducir el término hebreo kahal. La palabra hebrea kahal, en un tiempo o cuando la primera traducción, es decir, la primera traducción en este caso del hebreo al griego, llamada Septuaginta o versión de los 70, esta palabra kahal, cuando la encontró, la tradujo entonces usando esta palabra griega eclesía. Ahora, ¿qué significa esta palabra kahal en el Antiguo Testamento o en el hebreo? Hace referencia o tiene la idea de convocar asamblea, de llamar a un acto, de reunirse en asamblea para un propósito, una reunión especial. ¿Ya? Esa es la idea. Toda vez que se usa kahal es con esa idea de asamblea. Y la palabra entonces que vino a reemplazar, entre comillas, esa palabra hebrea es la palabra eclesía. ¿Cómo se usa esta palabra eclesía o en este caso kahal en el hebreo? Incluye en algunas ocasiones a mujeres y niños. Usted lo puede ver allí en Nehemías 8:2, aunque vamos a dar otros textos ahí que usted seguramente va a estar revisando también, Jeremías 44:15 y Esdras 10:1. Vamos a ver Nehemías 8:2. Mientras yo busco, usted también busca ahí su Biblia abierta o encendida, capítulo 8, versículo 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea
que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál era el uso de la palabra cajal o asamblea o eclesía en el griego, vamos a ver en estos pasajes que incluía mujeres y niños. En los otros pasajes que usted va a revisar, ya dije, Jeremías 44:15, Esdras 10:9. También puede denotar una reunión más general. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 13, vamos a leer Primera de Reyes 12, versículo 3, dice así: cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron. Bueno, y ahí continúa el texto. Ahora estamos viendo el uso de la palabra, que en el fondo es para demostrar que la palabra eclesía tiene como idea esto de convocar a asamblea y el acto de reunirse en asamblea. También esta palabra se usa a veces en un sentido de reunir tropas. Se reunieron en asamblea para ir a la batalla. También en el libro de Ezequiel se usa en relación a otras naciones que también se reunieron en asamblea. Ezequiel capítulo 17, capítulo 27 y capítulo 32 también ahí está apareciendo seguramente la referencia. Y finalmente, a modo de ejemplo también se usa, pero no siempre, y ahora como ejemplo lo vamos a ver solo en Deuteronomio, se usa en un sentido religioso, ¿ya? Y ahí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 4 y 23 del 1 al 3, que es el que voy a revisar yo ahora, vamos a encontrar que esta palabra, cajal, asamblea, eclesía, está usada en un sentido o aplicada a lo religioso, al ámbito religioso. Versículo 1 y 3 del capítulo 23 de Deuteronomio. No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullado los testículos o mutilado el pene. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima, tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Entonces el uso aquí, puntualmente en Deuteronomio, las citas que di más esta que acabo de leer, tiene un sentido religioso. Entonces esta palabrita es muy importante. Cuando queremos saber entonces de dónde viene el uso, el término, que si bien es más conocido el griego, eclesía, asamblea, la traducción, ¿de dónde viene? Viene de esta palabra hebrea cajal. Y este era su uso. Algunos ejemplos, por amor al tiempo y porque este es una línea más de sermón, no de estudio bíblico, obviamente no mencionamos todas las citas. Pero para demostrar o así encontrar base y fundamento para decir lo importante que es entonces esta palabra para entender el concepto, para entender el término, esta idea de iglesia en el Nuevo Testamento. La referencia entonces o la palabra con la que nos vamos a quedar es esta palabra griega eclesia. Es el puente para poder decir y pasar a este siguiente punto. Una comunidad de creyentes. Tercer punto de este primer sermón o de esta primera serie que vamos a estar hablando de iglesia. Una comunidad de creyentes en todo lugar. Eso es la iglesia. Eso lo vamos a decir como subtítulo aquí. Pablo utilizó esta palabra para referirse o en efecto dirigirse a un grupo de hermanos que se reunía en cierta ciudad, en cierta zona en concreto, reuniones locales, específicas de creyentes. Ya leíamos Primera de Corintios, pero vamos a ver ahora Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, como para reforzar esto que estoy diciendo, Segunda de Corintios capítulo 1, cuando está ahí saludando, entrando a
a saludar recién a los hermanos a través de esta carta, vamos a leer versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. A modo de ejemplo, también podemos leer Gálatas 1:2 y vamos a ver que Pablo usa entonces este término para referirse a reuniones locales específicas de creyentes, grupos de creyentes de una ciudad o zona en concreto. Por otro lado, también Pablo lo usa este término para referirse a creyentes, y esto es muy importante, que se reúnen en casas particulares, en casas individuales. Es el caso de aquí mismo, cerquita de donde estamos, 1 Corintios, capítulo 16, al final de la carta, capítulo 16, versículo 19. Dice así: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. También podemos ver esto ahí en Romanos 16:5 y en Colosenses 4:15. Entonces, creyentes que se reúnen en casas individuales también, a la luz del uso que Pablo hace, son eclesía, son iglesia. Lucas, por otro lado, en el libro de Hechos, también la usa para referirse a todos los cristianos que viven y se reúnen en una ciudad en particular. Hay muchos textos que vamos ahí por supuesto, está apareciendo para ustedes, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 11, capítulo 8, versículo 1, capítulo 11, versículo 22, capítulo 12, 1 y 5, capítulo 13, 1, capítulo 14, 23, capítulo 15, 41 y capítulo 16, versículo 5. Algunas referencias del uso que hace Lucas de esta palabra para referirse entonces a cristianos que viven y se reúnen en una ciudad en particular. Veamos rápidamente lo que dice Hechos capítulo 16 versículo 5. Usted después va a poder revisar los otros textos, ¿no? Versículo 5. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Aquí está Lucas usando el término, ¿no?, para referirse a las iglesias, para referirse en este caso particular a cómo éstas estaban creciendo o fortaleciéndose. Y a veces aquí en el libro de Hechos, particularmente en el capítulo 9, versículo 31, se amplía el concepto iglesia para referirse no solo a una comunidad local, sino quizá a la iglesia que está presente a través de muchas comunidades locales, pero en toda una zona. Es el caso del capítulo 9 de Hechos, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Aquí nomás al leer este versículo tenemos un sermón, sin duda, ¿no? Sin duda hay un sermón aquí presente. Pero apuntando básicamente al uso de la palabra para entender qué significa iglesia, vamos a ver aquí que Lucas tiene la idea o da la idea acá que amplía a más allá de un cuerpo pequeño, de una comunidad local, sino que se está refiriendo a una zona más amplia. Se refiere a la iglesia como no a la suma estrictamente, pero da a entender que todas las iglesias que son de esa zona pertenecen a esta iglesia universal. Pero tratando de reforzar lo que dijimos en este subtítulo, es decir, de qué es lo que era la iglesia, una comunidad de creyentes en todo lugar, vamos a volver a leer lo que recién mencionábamos ahí en 1 Corintios y 2 Corintios también,
Pero veamos básicamente Primera de Corintios nuevamente. Mientras yo busco, usted también busca, para tratar de hacerlo lo más en vivo posible, ¿no? Vamos a dar lectura a esta idea de que en Primera de Corintios Pablo está hablando de la iglesia. Y está connotando aquí, está sellando esta idea de que la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, él está reforzando esta idea que esa comunidad que está allí en Corinto es iglesia, como lo son todas las otras comunidades o iglesias pequeñas que están en otros lugares. Muy, muy interesante y muy bonito lo que dice este texto aquí, ¿no? Finalmente, vamos a decir en palabras de Millard Erickson. Él es un teólogo bautista contemporáneo. Yo aquí la referencia para hablar de todos estos textos, perdón, me he basado para hablar de estos versículos y revisar un poco la doctrina a este autor, Millard Erickson, y también a otro autor que se llama George Ladd, y otros más, que son referentes nuestros bautistas. ¿Por qué? Porque toda vez que hablamos de doctrina, de enseñanza doctrinal, obviamente hay referentes que a nosotros nos enseñan. Yo no estoy inventando la rueda, ni usted tampoco, pero sí seguimos a estos referentes, que son teólogos, que son eruditos, que son hermanos nuestros y que han ayudado a unificar, sobre todo a la iglesia bautista, en algunos conceptos, términos, doctrinas importantes que nos distinguen de otros. Yo sé que de iglesia podemos decir mucho citando a otros autores, pero a veces esos autores o son de una línea más liberal o de una línea más calvinista o más reformada, en este caso, muy buenos, pero a veces distorsionan un poco y nos sacan de la esencia bautista. Y nosotros no respetamos a todas las denominaciones, creemos que nosotros no somos ni los mejores ni los peores, pero somos distintos. Hay algo que nos distingue. Ellos también son iglesia, nosotros también somos iglesia, pero hay algo que nos distingue y allí queremos enfocar. Para ir ya concluyendo, voy a decir esto que dice Erickson, y ahí le va a estar apareciendo a usted. La congregación individual o del grupo de creyentes en un lugar específico nunca se considera solo como parte o componente o un mero componente de la iglesia en su totalidad. La iglesia no es una suma o un compuesto de grupos locales individuales, más bien el todo se encuentra en cada lugar, dice Erickson. Cada comunidad, aunque sea pequeña o pequeñita, representa la comunidad total de lo que es ser iglesia. ¡Wow! Como dice un amigo, ¡wow! La iglesia es usted, la iglesia es un grupo pequeño, la iglesia es un cuerpo, aunque sea pequeño, ahí está en esencia toda la iglesia. Como bien decíamos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñándonos que la iglesia que está allí, que está acá, es iglesia de Dios. Por tanto, hoy podemos decir que la iglesia que está aquí en Temuco, la iglesia, esta iglesia es de Dios. La iglesia bautista que está en Temuco es la iglesia de Dios. La iglesia bautista Amanecer ahora, que está aquí en Temuco, es la iglesia de Dios. Y todas las iglesias que están o que se llaman de un nombre o de otro son iglesias. Pero todas estas, y esto es importante, todas estas debemos revisarnos cada cierto tiempo a la luz de la Escritura, porque a veces perdemos el foco. Como decíamos al principio, muchas veces terminamos siendo, o quizás estamos siendo hoy mismo, algo que no ha de ser la iglesia. Un club social, un centro comercial. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué estamos siendo? Por eso, cada una de estas comunidades, no solo nosotros, no solo ustedes, debemos revisarnos a la luz de la Escritura. Puede parecer esto un poco tedioso al citar textos, hablar de aquí. A algunos no les gusta que hablemos de idiomas o que citemos a teólogos.
Hermano, lamentablemente para aquellos debemos aprender de los que saben más que nosotros. Debemos tener la humildad para construir en base a lo que ellos nos enseñan. Así como usted se deja enseñar por los maestros o quizás se deja enseñar por los pastores, también hay gente que se dedica, que ora al Señor, que le pide al Señor que sea iluminado, que usa las herramientas que Dios le ha entregado para estudiar y enseñarnos a nosotros. Pero aún sabemos que ellos no son la Biblia, pero sí nos ayudan, sí nos sirven. Y no queremos quedarnos con ellos como los referentes máximos. Por supuesto que ellos nos inspiran para ir al texto, para ir a la Biblia, y a partir de allí, queridos hermanos, queridas hermanas, poder revisarnos. Necesitamos en este tiempo de pandemia revisarnos. ¿Estamos siendo esa comunidad que describe Millar Erickson? ¿Estamos siendo esa comunidad que se refiere Pablo, que se refiere Lucas? ¿O estamos siendo otra cosa? Nos da gusto saber que en el sentido que vimos ahora el Nuevo Testamento, usted y yo somos parte de la iglesia y no hay nada que falte, está todo, somos la iglesia, en ese sentido. Pero al revisar con lo que viene más adelante, ¿estaremos siendo iglesia? ¿Cómo comprendemos el reino de Dios? Que es lo que vamos a ver las próximas predicaciones. Esto de cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, que son imágenes para comprender a la iglesia, para entender si estamos o no. Y espero que a través de eso, que el Señor use a los hermanos, hermanas que van a estar predicando, y a partir de allí podamos revisarnos. ¿Estamos realmente siendo cuerpo de Cristo? ¿Estamos siendo realmente el pueblo de Dios? ¿Estamos siendo realmente templo del Espíritu? ¿Cómo es nuestra relación con el reino de Dios? ¿Entendemos bien eso? Eso es lo que viene. Y posterior a eso, vamos a estar entonces viendo cuáles son nuestras funciones. Y a la luz de eso, revisar también qué tan bien o mal estamos haciendo la pega que nos corresponde como iglesia. Hermanos amados, el Señor les bendiga, el Señor les abrace, el Señor les use, el Señor les permita a través de su palabra poder dejarse humildemente revisar por esta. Más tiempo no tenemos. Esto requiere un retiro, requiere de pronto tiempos de ayuno, de oración, requiere estudio bíblico. Pero ya tendremos esos tiempos para poder indagar y cada día dejarnos revisar por su palabra, por el Espíritu Santo, y nunca, nunca, nunca dejar de ser la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Esta iglesia que Erickson ha definido que es, ¿no? La iglesia es todo el cuerpo de los que mediante la muerte de Cristo se han reconciliado de forma redentora con Dios y han recibido una vida nueva. Eso es la iglesia. Si usted ha tenido esa experiencia y usted cree que es parte de eso, que usted mediante la muerte de Cristo se ha reconciliado con Dios, entonces es parte de la iglesia. El Señor les bendiga, el Señor le guarde, el Señor le provea, el Señor le sorprenda. Nos vemos pronto, no sé cuándo, pero pronto estaremos nuevamente en contacto seguramente a través de esto. Quiero levantar
Gracias al Señor por tener la oportunidad de poder saludarles a cada uno virtualmente y poder reconocer la soberanía que ha tenido el Señor sobre nuestras vidas, porque nos ha cuidado, no hemos estado enfermos, y eso es parte importante, y es solo por la misericordia de nuestro Dios. Esperamos que usted también tenga haya tenido un tiempo bueno con su familia, aunque este encierrito a veces nos juega a pasar un tiempo diferente que antes no lo habíamos vivido, por lo tanto cuesta a veces un poco, porque a uno le gusta relacionarse, ir donde la familia, los hijos, qué sé yo, y no lo hemos podido hacer, pero también de vez en cuando ha habido visitas, pero le agradecemos a Dios porque Él nos tiene bien de todas maneras, y también porque hemos podido juntarnos virtualmente en los cultos, que ha sido muy, pero muy importante el poder alimentar nuestro espíritu a través de los cultos, a través de la palabra. Damos gracias a los pastores que están siempre con nosotros ayudándonos, están sembrando la palabra del Señor en nuestros corazones. Eso es lo que puedo manifestar y desearles a cada uno estar muy bien y que terminemos este tiempo así como estamos. Damos gracias a Dios porque no hemos sabido que hermanos de nuestra iglesia estén padeciendo enfermedades como es la propia de la pandemia. Damos gracias a Dios porque Él nos ha guardado en su mano. Siempre rogamos al Señor que nos ponga en el hueco de su mano, nos cubra con su diestra, y yo creo que Él nos ha escuchado, lo ha hecho, y se lo agradecemos tanto, tanto. Gracias al Señor por nuestras hijas también, nuestras nietecitas que han estado bien de salud, que para nosotros es muy importante, porque si ellas no estuvieran así, también sería una preocupación grande no poder estar junto a ellas, pero el Señor les ha cuidado. Doy gracias a Él por eso. Hermanos queridos, gracias por todo, por verles a cada uno. Que Dios les bendiga. Vamos al término de esta reunión dando gracias a Dios por el servicio que hemos tenido, agradecer por su palabra, por las alabanzas, por las oraciones. Que Dios se haya agradado en todo lo que se ha hecho, ya sea de hecho o de palabra. Gracias a Dios por ello. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vamos ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por la salud, la vida, por este momento de compañerismo, de comunión entre los hermanos, aún en forma virtual, pero gracias porque usted igual se manifiesta, oh Dios. Gracias porque usted ha permitido que esta tecnología, creada por el hombre, pero puesta a disposición de los hijos de Dios en este tiempo de distanciamiento social. Te alabamos, Señor, te bendecimos y honramos tu nombre. Y sabemos que tu palabra no llega vacía, Señor, sino hace lo que tiene que hacer, llegar al corazón de cada uno de nosotros. De una u otra manera, Señor, tú nos hablas, y en este tiempo nos has hablado por medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Pero gracias, Señor, porque tu Espíritu sigue en medio nuestro, sigue obrando, sigue levantándonos en los momentos difíciles, como también en los momentos gratos, también está presente. Te alabamos y te bendecimos y te entregamos este servicio en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.